Aquella noche, a la orilla de un canal turbio en las afueras de Ciudad de México, la gente volvió a escuchar un llanto prolongado que desgarraba la niebla. ¡Ay, mis hijos! El sollozo, fino como la bruma pero frío como el metal, recorría la orilla del agua y luego se perdía entre las hileras de casas de lámina y cartón. Quienes lo han oído cuentan siempre la misma escena. La silueta de una mujer de pelo largo, con un vestido blanco empapado, de pie al borde mismo del agua, la cabeza inclinada como si buscara algo que se le acabara de caer de las manos. Cuando alguien se atreve a acercarse, esa sombra se desliza sobre el suelo sin tocarlo y se disuelve entre el vaho que se eleva del canal. La llaman la Llorona, la mujer que llora. En las historias transmitidas de generación en generación, es la madre que arrojó a sus propios hijos al río en un arrebato de celos ciegos, y enloqueció al darse cuenta de que había matado lo único que le quedaba. Desde aquella noche, la mujer de blanco quedó condenada a vagar por todas las riberas, canales y orillas de lagos de México y de toda América Latina, llorando y llamando a los niños que perdió, confundiendo sus gritos con el viento y el murmullo del agua. A donde quiera que llega la gente latina, la Llorona la sigue. Se convierte en la amenaza que obliga a los niños a volver temprano a casa, en la advertencia sobre los arranques de rabia que estallan en la oscuridad y en el eco de una historia de violencia donde la madre, la mujer, carga siempre con toda la culpa. Pero a veces, en plena noche, junto a un río desierto, la línea entre el cuento para asustar a los niños y algo que de verdad está llorando ahí fuera se vuelve demasiado delgada y nadie se atreve a responder a ese llamado. Parte 1. Orígenes de una madre que llora sobre los ríos en los primeros siglos posteriores a la conquista de México. La ciudad recién levantada sobre los antiguos lagos era un laberinto de canales oscuros, acequias cubiertas de niebla y callejones donde el agua se metía en cada grieta. Las noches eran casi siempre húmedas. El viento arrastraba el olor a barro, a leña mojada y a basura, y el ruido del agua contra las piedras se mezclaba con voces apagadas que se perdían entre los tejados bajos. En ese escenario creció una de las figuras más persistentes del imaginario popular. Una mujer que llora, siempre junto al agua, siempre llamando a unos hijos que nadie ve. Los cronistas coloniales recogieron rumores de un lamento nocturno que recorría las calles de la capital. Algunos hablaban de una mujer que caminaba vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, que se detenía en las plazas vacías y en los cruces de caminos para lanzar un grito que helaba la sangre. Otros decían que el llanto no tenía cuerpo, que era solo una voz que venía de los canales y se alejaba hacia el lago, como si buscara algo que se hundía sin remedio. El pueblo la bautizó con un nombre simple y brutal: La Llorona. Detrás de ese nombre se fue fijando una historia concreta. En muchas versiones, la protagonista es una mujer joven, de origen humilde, que crece en un pueblo del Valle de México. Se la describe como hermosa, con un cabello negro que le cae por la espalda y unos ojos capaces de llamar la atención de cualquiera, incluso de hombres que pertenecen a un mundo al que ella nunca podrá entrar. Esa diferencia de clase social es el primer corte silencioso de la leyenda. La división entre los que mandan y los que obedecen atraviesa todo lo que ocurrirá después. El hombre que aparece en su vida suele ser un hacendado, un criollo rico o un militar de alto rango. Llega al pueblo como si todo le perteneciera. Baja de su caballo, entra en la plaza, saluda con una cortesía distante y posa la mirada sobre la joven. El contacto entre ambos se da sin testigos y sin promesas claras. Él se deja ver en fiestas y paseos, la hace sentir elegida, le ofrece una vida mejor fuera del pueblo y, durante un tiempo, finge que la diferencia de sangre y de apellido no importa. De esa relación nacen uno o varios hijos. La mujer se convierte en madre en una casa pequeña al borde del río o de un canal, mientras él continúa viajando entre la hacienda y la ciudad. Cuando está presente, abraza a los niños, los levanta en brazos y sonríe como si fueran un trofeo privado. Cuando se marcha, deja tras de sí un silencio cada vez más pesado. Los vecinos murmuran, las ancianas advierten que ningún hombre de esa clase se queda para siempre, pero la madre se aferra a la idea de que algún día habrá un matrimonio, un reconocimiento, una vida estable. El momento de ruptura llega de manera seca. En algunas versiones, la mujer descubre por casualidad que el hombre va a casarse con otra, una señorita de su misma clase, en una iglesia del centro. En otras, lo ve pasar por delante de su casa en un carruaje adornado, llevando a su lado a una esposa vestida de blanco y radiante. No la mira, no saluda, no reconoce a los niños que lo observan desde la puerta. Ese gesto de indiferencia es el disparo silencioso que fractura la mente de la protagonista. La leyenda describe entonces una noche en la que la rabia, la humillación y el agotamiento se amontonan en un solo punto. En la casa, el río o canal discurre a pocos metros, oscuro y profundo. Los niños duermen o juegan, sin comprender la tensión que pesa en el aire. La madre los mira y ve en sus rostros el reflejo del hombre que la ha utilizado y abandonado.
El resentimiento se mezcla con la idea distorsionada de que, si esos hijos desaparecen, desaparecerá también el vínculo que la ata a él. Sin explicar nada, toma a los pequeños en brazos y sale al exterior. La noche está casi en silencio, apenas rota por el sonido del agua y algún perro lejano. Se dirige al borde del río. Hay versiones en las que el viento sopla con fuerza y la luna ilumina la escena. Otras insisten en que todo ocurre en una oscuridad casi total, donde solo se escuchan los sollozos entrecortados de la madre. Lo que sigue sucede rápido y sin detalles innecesarios. Los niños son hundidos bajo la superficie, una y otra vez, hasta que el agua se traga sus cuerpos. Solo entonces la mujer comprende lo que ha hecho. La leyenda no plasma un razonamiento frío, sino un impacto brutal. El cuerpo vacío entre sus manos, el silencio donde antes había voces, el río que sigue su curso como si nada hubiera cambiado. El grito que escapa de su garganta no se dirige ya al hombre que la humilló, sino a unas figuras pequeñas que no volverán a responder. «Ay, mis hijos» se convierte en la frase que condensa toda la pérdida y toda la culpa. A partir de aquí, las versiones divergentes se multiplican. En algunas, el pueblo encuentra los cuerpos y la acusa, la juzga y la condena. A veces es ejecutada, otras, se lanza ella misma al agua para reunirse con los niños. En muchas historias, no se describe con exactitud cómo muere, solo se establece que su vida termina de forma violenta y que, desde entonces, algo de ella queda atrapado en la orilla del río. La culpa no se disuelve con la muerte, sino que se endurece como una piedra que la mantiene anclada a la tierra. Así nace la Llorona como figura sobrenatural. La mujer que en vida no tuvo lugar en el mundo de los poderosos se convierte, en la muerte, en una presencia sin descanso que se mueve por los márgenes. Los cauces de agua, las barrancas, las calles menos iluminadas. No entra en las casas ricas ni se sienta en los bancos de la iglesia. Merodea por las zonas donde los pobres construyen chozas cerca de los ríos, siempre en riesgo de perderlo todo en una crecida. Su apariencia también se fijó con el tiempo. Se la imagina envuelta en un vestido blanco o en un sudario que cae hasta el suelo, empapado y pegado al cuerpo. El rostro suele ir cubierto, o bien por un velo, o bien por el cabello largo y enmarañado que le cuelga sobre la cara. Lo importante no es su belleza, sino la impresión de que está fuera de lugar, como una novia deshecha que ha llegado tarde a una ceremonia que ya terminó. El agua es la única constante. Se refleja en sus pies descalzos, en las gotas que caen de su ropa, en el brillo de sus ojos cuando alza la cabeza para gritar. La ciudad colonial, levantada sobre el sistema de lagos y canales mexicas, ofrecía el escenario perfecto. De noche, cuando los trabajadores se retiraban y los patrones cerraban las ventanas, el ruido del agua se amplificaba. Un simple eco, un grito distante, un llanto humano perdido en la oscuridad podía transformarse en evidencia de que la Llorona estaba pasando por allí. Los relatos orales aprovecharon esa acústica peculiar para anclar la figura de la mujer en el paisaje sonoro de la capital. Con el paso de los siglos, la leyenda se mezcló con otra figura femenina clave en la historia mexicana. La Malinche, la intérprete indígena de Hernán Cortés. Algunos autores vieron en la Llorona una especie de sombra de Malinche, castigada por haber servido al invasor y por haber tenido hijos con él. Otras voces interpretaron la historia al revés. La Llorona sería la madre indígena traicionada por el hombre blanco, convertida en monstruo por un relato que siempre culpa a la mujer, incluso cuando ella es la víctima de un sistema violento. En ese triángulo simbólico, Virgen de Guadalupe, la Malinche y la Llorona, la sociedad mexicana depositó temores, culpas y expectativas. La Virgen representa a la madre ideal, pura y protectora. Malinche, la figura ambigua de la mujer que negocia con el poder extranjero. La Llorona, la madre fallida que pierde a sus hijos y queda atrapada en un lamento eterno. Las tres habitan la misma historia de conquista y mestizaje, pero solo la última recorre de noche los márgenes del agua. La función social de la leyenda se afirmó muy pronto. Las madres comenzaron a utilizar el nombre de la Llorona para advertir a los niños que no se acercaran al río, que no jugaran cerca de los canales, que regresaran a casa antes de que anocheciera. El peligro real de ahogarse se tradujo en un miedo sobrenatural. Si un niño desobedecía, corría el riesgo de encontrarse con una mujer vestida de blanco que lo confundiría con uno de sus hijos perdidos y lo arrastraría con ella hacia el agua. La frontera entre advertencia práctica y terror simbólico se desdibujó. Capa a capa, la leyenda absorbió otros miedos. No solo se trataba de evitar accidentes, también de recordar los límites impuestos por la estructura social. La historia enseñaba, sin necesidad de moralizar en voz alta, que cruzar ciertas fronteras, entre clases, entre razas, entre mundos, podía terminar en desastre. La protagonista no era una asesina fría nacida de la nada, sino el producto de una cadena de humillaciones y silencios. En el relato popular, sin embargo, su figura acabó congelada en el momento del crimen.
En muchos pueblos del interior de México, las abuelas todavía cuentan que, en las noches de lluvia, se puede escuchar el llanto de la Llorona alejándose por el cauce del río, como si estuviera revisando cada orilla en busca de algo que se le escapó para siempre. Algunos juran haber visto una sombra blanca flotar sobre el agua, otros recuerdan solo el sonido, un lamento que se mete en las casas por las rendijas de puertas y ventanas. La leyenda, lejos de debilitarse, se mantiene viva en la memoria colectiva como una presencia que nadie puede ver del todo, pero que todos reconocen al escuchar las 3 palabras que la definen. ¡Ay, mis hijos! La expansión de la ciudad, el entubamiento de muchos ríos y la construcción de nuevas avenidas no pudieron borrar el mito. Aunque el paisaje físico cambió, el mapa mental de los habitantes siguió marcado por los lugares donde antes corría el agua. Allí donde antes había un canal, hoy puede haber una calle o una autopista, pero para algunos el eco del llanto continúa. En las periferias, en barrios construidos sobre antiguos lechos de lagos, los testimonios contemporáneos de encuentros con la Llorona se multiplican en relatos que mezclan la tradición oral con la influencia de las películas de terror y los programas de radio nocturnos. En paralelo, la figura de la Llorona empezó a viajar más allá del Valle de México. La migración interna llevó la leyenda a otras regiones del país, donde fue adaptándose a nuevos ríos, nuevos pueblos y nuevos paisajes. Lo que no cambió fue la estructura básica. Una madre que mata o pierde a sus hijos en el agua y queda condenada a buscarlos por la eternidad. Esa simple línea narrativa resultó lo bastante sólida como para sostener. Parte 2. La leyenda cruza fronteras con el tiempo, la Llorona dejó de pertenecer solo a la capital mexicana. Los caminos de arrieros, los trenes, los vendedores ambulantes y los trabajadores temporales llevaron la historia a estados lejanos, donde los cauces de los ríos marcaban otras vidas y otros miedos. En cada parada, alguien añadía un detalle local. Un nombre de pueblo, un puente concreto, una barranca famosa por sus accidentes. La mujer que lloraba comenzó a aparecer en relatos situados en regiones montañosas, en llanuras tropicales e incluso en zonas desérticas, siempre con el agua como elemento central. En la región de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, los canales y chinampas ofrecieron un escenario especialmente propicio. Allí, las trajineras decoradas con flores se deslizan de día entre islas cultivadas, pero de noche el paisaje cambia. Los remeros cuentan historias de figuras blancas vistas a lo lejos, de lamentos que se confunden con el ruido de los remos y de turistas que aseguran haber escuchado una voz femenina llamando a unos hijos que no están. La Llorona, en este contexto, se confunde con la niebla que se levanta del agua y con el murmullo constante de la vegetación. Más al sur, en estados como Guerrero y Oaxaca, la leyenda se mezcla con otros relatos indígenas sobre espíritus que habitan ríos y cascadas. En algunos pueblos, se dice que la Llorona apareció por primera vez en una quebrada específica donde murieron ahogados varios niños durante una crecida. Las madres usan ese episodio como punto de partida para reforzar la advertencia. Si los niños se acercan demasiado al borde, no solo arriesgan una caída, sino también el encuentro con una mujer que confunde sus rostros con los de los hijos que perdió. En Guatemala, la historia cruzó la frontera casi sin fricción. Allí también se habla de una mujer que vaga entre los callejones empedrados y las orillas de los ríos, llorando por unos hijos a los que mató en un momento de furia. Cambian los nombres de los pueblos y las referencias a iglesias y mercados, pero el núcleo permanece. En algunas versiones guatemaltecas, la Llorona es vista como un castigo divino enviado a una madre que maltrataba a sus hijos. En otras, como un alma en pena que se aparece a los hombres borrachos que vuelven tarde a casa, como advertencia contra la violencia doméstica. En Honduras, El Salvador y Nicaragua, el relato también se adaptó. Aparece una figura femenina que se manifiesta en caminos rurales, cerca de ríos o en las afueras de los pueblos. A veces se la presenta como una mujer engañada por un soldado que prometió casarse con ella antes de marcharse a la guerra. Otras, como una madre que se desespera por la pobreza y el hambre. El hilo que une todas estas variaciones es el mismo. La pérdida de los hijos en el agua y la condena a una búsqueda interminable, marcada por un llanto que rompe el silencio de la madrugada. En Venezuela y Colombia, algunos relatos mezclan a la Llorona con figuras locales como la Sayona o la Llorona llanera. El paisaje cambia. Ya no se trata de canales urbanos ni de pequeños ríos de montaña, sino de llanuras amplias, ciénagas y caños que se abren paso en medio de la vegetación. Los vaqueros que pasan la noche al aire libre cuentan historias de una mujer que aparece a la orilla del agua, con el vestido movido por el viento, y que suelta un grito tan largo que parece no terminar nunca. Los caballos se inquietan, los perros aúllan, y los hombres se miran, sin hablar, sabiendo que nadie se acercará a comprobar qué hay allí. La expansión geográfica de la leyenda también trajo consigo nuevos usos sociales. En barrios marginales de grandes ciudades latinoamericanas, la Llorona dejó de ser solo un espectro del pasado colonial para convertirse en una figura que dialoga con problemas contemporáneos.
En algunas narraciones recientes, la mujer que llora no mató a sus hijos por celos, sino que los perdió a causa de la violencia criminal, de un feminicidio o de una desaparición forzada. Su lamento no surge de un acto cometido por ella, sino de un sistema que le arrancó a su familia sin ofrecer justicia. En contextos de migración, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos, la imagen de una madre que busca a sus hijos a lo largo de ríos y desiertos adquiere resonancias nuevas. Historias de mujeres que se separan de sus hijos durante el cruce del río Bravo se entrelazan con el mito antiguo. Algunos testimonios hablan de una voz que se escucha en la noche, cerca de los puntos de paso, llamando a unos niños que nadie ve. Para quienes cuentan estas historias, La Llorona ya no es solo un castigo moral, es también el reflejo de una tragedia colectiva en curso. En los barrios latinos de ciudades estadounidenses, la leyenda viajó en la maleta de las familias migrantes. Abuelas y madres la contaron en salas pequeñas, en patios traseros, en cocinas donde el olor a comida mexicana, salvadoreña o guatemalteca llenaba el espacio. Los niños crecieron escuchando que, si se quedaban jugando demasiado tarde en la calle o se acercaban a canales y drenajes, una mujer vestida de blanco podía aparecer para llevárselos. La Llorona, así, se convirtió en un puente entre generaciones y territorios. Una historia compartida que recordaba de dónde venían, incluso cuando el paisaje exterior había cambiado por completo. La cultura popular recogió rápidamente esta figura. Programas de radio nocturnos abrieron líneas para que los oyentes relataran encuentros con La Llorona. Algunos describieron haberla visto en carreteras solitarias, de pie junto a una zanja, llorando el silencio mientras los coches pasaban a toda velocidad. Otros aseguraron haber escuchado su grito atravesar los muros de las casas en barrios construidos junto a ríos entubados o canales de desagüe. Cada testimonio añadía un matiz distinto, pero todos coincidían en la sensación final. Un frío súbito en la espalda, un silencio denso después del llanto, una certeza irracional de haber estado a pocos metros de algo que no pertenece al mundo de los vivos. Al mismo tiempo, escritores, cineastas y dramaturgos comenzaron a utilizar La Llorona como símbolo. En algunas obras de teatro y películas, la figura de la madre que llora dialoga con la historia de mujeres asesinadas en la frontera, de niñas desaparecidas en ciudades dominadas por el crimen organizado o de madres que buscan a sus hijos en fosas clandestinas. El grito "ay, mis hijos" deja de ser solo la confesión de una culpa individual para convertirse en la expresión de una herida social abierta. En espectáculos al aire libre, especialmente en lugares como los canales de Xochimilco, se montan representaciones donde actores encarnan a La Llorona en escenarios flotantes. Los espectadores se mueven en trajineras por la oscuridad mientras, a lo lejos, una figura vestida de blanco emerge entre la niebla al borde del agua. El sonido de su llanto, amplificado por altavoces, se mezcla con los ruidos reales del paisaje nocturno. En ese punto, la frontera entre mito y puesta en escena se vuelve deliberadamente borrosa. El público sabe que está viendo una representación, pero las emociones que despierta se alimentan de un miedo que viene de muy atrás. Las redes sociales y las plataformas de video reforzaron esta expansión. Historias breves, relatos de terror, animaciones y grabaciones supuestamente reales de llantos en la noche circulan bajo el nombre de La Llorona. En algunos casos, se trata de adaptaciones de la leyenda clásica, en otros, de escenas completamente nuevas que solo conservan la esencia. Una mujer que busca a sus hijos perdidos cerca del agua. El mito se adapta al lenguaje de los tiempos sin perder su estructura básica. En círculos académicos, varios investigadores han señalado cómo La Llorona funciona como un dispositivo de memoria. A través de ella, comunidades enteras procesan experiencias de pérdida, violencia y desigualdad que no siempre encuentran espacio en los discursos oficiales. La leyenda permite hablar de infanticidios, de hambre, de abandono y de abuso sin nombrarlos directamente. La figura de la madre que llora condensa el miedo a repetir errores del pasado y el temor a que las nuevas generaciones crezcan en un entorno que no puede protegerlas. También hay lecturas críticas que cuestionan la manera en que la leyenda ha sido utilizada para culpabilizar a las mujeres. En muchas versiones tradicionales, la responsabilidad recae por completo sobre la madre, mientras que el hombre que la sedujo, la humilló o la abandonó queda en segundo plano. Algunas autoras han propuesto reinterpretar a La Llorona no como un monstruo, sino como el resultado extremo de una sociedad que empuja a ciertas mujeres a la desesperación. Bajo esta mirada, su grito no solo expresa culpa, sino también acusación. A pesar de las reinterpretaciones, la versión más difundida sigue siendo la del espectro peligroso que ronda ríos y canales. Padres y madres continúan mencionando a La Llorona para que los niños no jueguen en zonas riesgosas y muchos adultos mantienen un respeto silencioso por determinados lugares cuando cae la noche. No se trata tanto de creer literalmente en la aparición de un fantasma, sino de reconocer que hay espacios donde la fragilidad de la vida se siente con mayor fuerza y donde cualquier ruido inesperado puede disparar la memoria de la leyenda.
En la actualidad, relatos sobre encuentros con La Llorona aparecen en foros de internet, en llamadas a programas de misterio y en testimonios recogidos por periodistas locales. Un conductor de taxi que recorre rutas junto a un río contaminado asegura haber visto a una mujer de pie sobre un pequeño puente, mirando fijamente al agua, y que, al girar el coche para verla mejor, la figura ya no estaba. Una trabajadora que vuelve caminando de madrugada a su casa en un asentamiento informal dice haber escuchado un llanto tan cerca de su oído que se detuvo en seco, pero al mirar a su alrededor no encontró a nadie. La fuerza de estos relatos no reside en su verificabilidad, sino en la manera en que se conectan con una historia que todos conocen. Quien cuenta un encuentro con La Llorona no parte de cero, se apoya en imágenes y frases que llevan circulando siglos. Por eso, basta una descripción mínima, una mujer de blanco, el borde del agua, el grito por unos hijos ausentes, para que el oyente complete mentalmente el resto. La leyenda se sostiene sobre ese trabajo compartido de imaginación. En cada nueva generación, niños y niñas escuchan por primera vez el nombre de La Llorona. Lo aprenden de boca de adultos que, a su vez, lo recibieron de sus mayores. Algunos se reirán y lo olvidarán. Otros lo guardarán como una advertencia íntima que resurge cuando pasan cerca de un río en plena noche o cuando, en medio de un silencio inesperado, creen percibir un sollozo lejano. La figura de la madre que recorre eternamente las orillas en busca de sus hijos perdidos sigue avanzando, paso a paso, por los mapas cambiantes de México, de América Latina y de las comunidades latinas en el exterior, sin necesidad de mostrarse del todo para seguir ejerciendo su poder sobre la imaginación colectiva. Parte 3. Encuentros modernos y voces de la noche en las últimas décadas. El paisaje físico de muchas ciudades latinoamericanas ha cambiado de forma radical. Ríos entubados, canales convertidos en drenajes, orillas ocupadas por autopistas elevadas y conjuntos habitacionales. Sin embargo, los relatos sobre La Llorona no han desaparecido con el agua a la vista. Se han desplazado, han buscado nuevos cauces. Donde antes había un río abierto, hoy puede haber una avenida. Donde antes se escuchaba el murmullo del agua, ahora domina el ruido del tráfico. Aún así, en ciertos momentos de silencio, algunas personas aseguran que el mismo llanto antiguo sigue filtrándose entre edificios, puentes y pasos a desnivel. Programas de radio nocturnos dedicados al misterio y al terror reciben llamadas en directo. Del otro lado de la línea, voces cansadas, muchas veces anónimas, cuentan lo que vieron o creyeron escuchar. Un conductor de camión que recorre siempre la misma ruta industrial narra cómo, en una madrugada de lluvia, tuvo que reducir la velocidad al pasar por un paso deprimido inundado. En medio del chapoteo de las ruedas, un sonido agudo atravesó la cabina. Un sollozo prolongado, seguido de un lamento que pareció venir desde debajo del asfalto. El hombre describe el momento sin adornos. No vio a nadie en la orilla ni en el carril contrario. No había peatones, ni animales, ni otros vehículos. Solo ese llanto que se coló entre el ruido del motor y el golpeteo de la lluvia. Al llegar a la base, juró haber escuchado una frase reconocible, pronunciada con una desesperación seca. «¡Ay, mis hijos!». No se detuvo. Aceleró en cuanto pudo y no miró por el retrovisor. Su testimonio se suma a otros similares. Trabajadores nocturnos, taxistas, vigilantes, personas que, por su horario, comparten el espacio con una ciudad casi vacía. En colonias levantadas junto a ríos entubados, los relatos se concentran en callejones concretos, en esquinas donde la iluminación falla, en puentes peatonales que cruzan sobre cauces invisibles. Una mujer que regresa caminando de su turno en una fábrica cuenta que, al pasar por un tramo particularmente oscuro, sintió que la temperatura bajaba de golpe. No escuchó pasos ni voces, solo un llanto apagado que parecía venir de debajo de las rejillas del drenaje. No supo decir cuánto duró. Cuando se dio cuenta, estaba corriendo, con la respiración entrecortada y la certeza irracional de que alguien la observaba desde una profundidad que ella no podía ver. En zonas rurales, los testimonios mantienen elementos más cercanos a la tradición. Habitantes de pueblos atravesados por ríos caudalosos describen noches en las que la neblina se levanta desde el agua y cubre los campos. Algunos aseguran haber visto, a cierta distancia, una figura blanca de pie sobre una piedra o un pequeño promontorio. No se mueve, no gesticula.
solo permanece allí, inclinando la cabeza hacia el cauce como si escuchara un murmullo que los demás no perciben. El llanto, cuando aparece, se extiende sobre la superficie del río y se pierde en los recodos, como si buscara cada orilla, cada remanso, cada curva. En Xochimilco, los paseos nocturnos en trajinera han incorporado la presencia de la Llorona de manera explícita. Hay representaciones teatrales planificadas, focos que se encienden en momentos clave, altavoces que reproducen gritos y lamentos. Pero incluso fuera de esas puestas en escena, los remeros hablan de sonidos difíciles de explicar. En noches especialmente tranquilas, sin música alta ni grupos grandes de turistas, alguien menciona haber escuchado un llanto lejano que no parecía venir de ninguna embarcación. Se discute si fue una mujer en alguna casa, un animal, el eco de una fiesta. El nombre de la Llorona aparece como un reflejo automático, como la categoría que permite ordenar lo que no encaja en ninguna explicación inmediata. Internet ha multiplicado y acelerado la circulación de estos relatos. Foros, hilos de comentarios, videos cortos y grabaciones de audio se presentan como evidencia de la presencia de la Llorona en distintas ciudades y países. En muchos casos, las imágenes son borrosas, el sonido está distorsionado y la procedencia es imposible de verificar. Aún así, el formato se repite. Una cámara enfocada hacia una calle vacía o un tramo de río oscuro. Una voz en off que susurra que algo está a punto de ocurrir. Y un grito, a veces muy claro, a veces apenas audible, que dispara la reacción de quienes están grabando. Algunos de estos materiales son producidos con fines abiertamente comerciales o de entretenimiento. Se diseñan para atraer visitas, comentarios, visualizaciones. Se construye un clima de tensión con recursos conocidos. Efectos de sonido, edición rápida, títulos que prometen pruebas definitivas. Pero la eficacia de estos contenidos depende de un trasfondo que los precede. Sin la leyenda ya instalada en el imaginario, un video de una calle vacía con un grito al fondo no generaría el mismo impacto. El nombre de la Llorona funciona aquí como un detonador cultural inmediato. En otros casos, el registro parece menos elaborado. Una llamada telefónica grabada en un barrio periférico, donde se escucha a una persona mayor describir el llanto que oye todas las noches a la misma hora. Una nota de voz enviada a familiares lejanos, contando que desde la ventana de la cocina se ve, a veces, una figura blanca junto al río. Estos fragmentos circulan entre grupos cerrados, se comparten en aplicaciones de mensajería y se convierten en pequeñas leyendas internas de familia o de vecindario. La cultura audiovisual ha hecho de la Llorona un personaje recurrente. Películas de terror ambientadas en distintas épocas la muestran como un espectro que irrumpe en casas, escuelas, iglesias, parques. A veces se la representa siguiendo fielmente la estructura clásica. La madre que ahoga a sus hijos y queda maldita. Otras veces, los guiones cambian detalles importantes. Los hijos mueren en circunstancias distintas, el río se sustituye por una piscina, un pozo o una cisterna, y el motivo del lamento está ligado a traumas modernos. En todas estas versiones, se mantiene el vínculo con el agua y con una culpa que no se resuelve. Series y programas de televisión dedicados a relatos paranormales incluyen capítulos especiales sobre la Llorona. Se muestran recreaciones dramatizadas de encuentros en carreteras solitarias, en balnearios abandonados, en barrios residenciales construidos sobre antiguos humedales. Testigos, muchas veces con el rostro parcialmente oculto, narran su experiencia frente a la cámara. La tónica es casi siempre la misma. Una noche cualquiera, un trayecto rutinario, un sonido que rompe la normalidad, una figura que aparece por un instante y desaparece sin dejar rastro. Nadie ofrece pruebas concluyentes, pero la acumulación de testimonios actúa como un argumento en sí mismo. En ciudades de Estados Unidos con fuerte presencia latina, algunos documentales de bajo presupuesto recogen historias de migrantes que dicen haber encontrado a la Llorona lejos de su país de origen. Una madre salvadoreña cuenta que, mientras trabajaba de noche limpiando un edificio de oficinas, escuchó un llanto que no parecía venir de ninguno de los pisos ocupados. Al mirar por una ventana, vio una figura borrosa al borde de un canal artificial. No pudo distinguir rasgos, solo el contorno de un vestido claro pegado al cuerpo. La impresión que le dejó el suceso fue la de reencontrarse, en un entorno ajeno, con un miedo conocido desde la infancia. Relatos como este refuerzan la idea de que la Llorona no está atada a un solo río ni a un solo país. Es una figura móvil que se desplaza con quienes la llevan en la memoria. Para un niño que crece en un barrio latino de Los Ángeles, Houston o Chicago, el cauce peligroso puede ser un canal de desagüe, un arroyo entubado o un lago artificial en un parque. La advertencia, sin embargo, suena igual que en los pueblos del interior de México. No te acerques al agua de noche, no te quedes solo en lugares desiertos, no ignores los límites que otros han aprendido a respetar. Junto a los relatos de terror, aparecen testimonios que emplean a la Llorona como metáfora para explicar otras experiencias.
Algunas mujeres que han perdido hijos por enfermedades, accidentes o violencia utilizan la imagen de la madre que llora sobre el agua para hablar de su propio duelo. No afirman haber visto un fantasma, pero dicen entender de otra forma ese grito que atraviesa generaciones. En su voz, "ay, mis hijos" deja de ser una frase ajena para convertirse en un eco íntimo de su propia historia. En trabajos periodísticos y crónicas urbanas, La Llorona aparece mencionada de manera tangencial cuando se habla de zonas de riesgo. Un reportaje sobre un canal contaminado que ha cobrado varias vidas por ahogamiento recoge declaraciones de vecinos que advierten a los más jóvenes evocando el mito. No lo hacen con la intención de perpetuar una superstición, sin más, sino porque saben que una historia con carga emocional puede resultar más eficaz que una simple señal de peligro. En todos estos niveles, radio nocturna, redes sociales, cine, testimonios de migrantes, periodismo local, La Llorona se actualiza sin dejar de ser reconocible. El tiempo cambia los paisajes, las tecnologías, los lenguajes. Pero la estructura sigue en pie. Una madre, unos hijos perdidos en el agua, un llanto que no encuentra respuesta y una comunidad que, al escuchar ese lamento, recuerda sus propias pérdidas y sus propios miedos. Parte 4. Símbolos, miedos y memoria colectiva. La figura de la Llorona condensa varias capas de significado que se superponen sin anularse. En la superficie, es una historia de miedo contada a niños para que se mantengan alejados de los ríos y regresen a casa antes de que oscurezca. Más abajo, se adivina un relato sobre la culpa, el dolor y las consecuencias de decisiones tomadas bajo presión o bajo violencia. En el fondo, se asoman los contornos de una historia más amplia. La de sociedades atravesadas por la desigualdad, el machismo, la colonización y la precariedad. Como leyenda de advertencia, La Llorona funciona con una eficacia simple. Quien escucha desde pequeño que una mujer en pena vaga por las orillas buscando niños para confundirlos con los suyos, aprende a identificar ciertos lugares como peligrosos. Riberas resbaladizas, puentes sin barandales, canales de corriente fuerte, zonas inundables. El miedo al fantasma actúa como un sustituto emocional del conocimiento técnico sobre riesgos. No se explican corrientes de retorno ni niveles de contaminación. Se dice que allí sale la Llorona y basta. Esta función preventiva no impide que la leyenda cargue, al mismo tiempo, con una mirada juzgadora hacia la maternidad. En muchas versiones tradicionales, la responsabilidad del crimen recae exclusivamente sobre la madre. El hombre que la sedujo, la engañó o la abandonó rara vez aparece en escena más allá del inicio de la historia. La sociedad ficticia que la rodea reacciona con rapidez para condenarla, pero no se cuestiona el sistema que la dejó sola, sin recursos ni apoyo, al cuidado de unos hijos que simbolizan una relación desigual. La Llorona es, así, la versión extrema de una madre que fracasa. No solo pierde a sus hijos, sino que se convierte en la causa directa de su muerte. El castigo es proporcional a ese fracaso. No hay perdón, no hay descanso. El llanto eterno pone en escena lo que muchas mujeres viven de manera silenciosa cuando la sociedad las responsabiliza de todo lo que ocurre a sus hijos, desde su seguridad hasta su comportamiento, mientras minimiza el papel de los padres y de las estructuras que condicionan sus vidas. Sin embargo, lecturas más recientes han invertido la perspectiva. Algunas autoras y colectivos feministas han señalado que la historia tradicional invisibiliza la violencia previa que sufre la protagonista. Se preguntan qué condiciones la llevaron al límite, qué tipo de maltrato, de abandono, de presión social se acumularon antes del momento en que arroja a los niños al río. Desde este ángulo, la Llorona aparece menos como un monstruo aislado y más como el resultado extremo de un entorno que empuja a ciertas mujeres hacia decisiones desesperadas. El agua, elemento central de la leyenda, también admite múltiples interpretaciones. Es el medio físico donde ocurre el crimen, pero también un símbolo de frontera. El río separa orillas, delimita territorios, marca límites entre zonas seguras y peligrosas. Perder a los hijos en el agua puede leerse como perderlos en el cruce de una frontera social, económica o migratoria. En contextos donde miles de personas arriesgan la vida al cruzar ríos para llegar a otro país, la imagen de una madre que grita «¡ay, mis hijos!» en la oscuridad adquiere una resonancia inmediata. El recuerdo de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, recorriendo cauces secos, lagunas, canales de riego y presas en busca de restos humanos, aporta otra capa de sentido. Aunque estas mujeres no son culpables de la desaparición de sus hijos, comparten con la Llorona la experiencia de una búsqueda reiterada, de un grito que no recibe respuesta institucional.
En sus manos, la figura de la madre que no se resigna se convierte en un símbolo de resistencia más que de castigo. La historia colonial también deja su huella. La asociación entre la Llorona y figuras como la Malinche y la Virgen de Guadalupe coloca a esta madre en un triángulo simbólico que habla de traiciones, imposiciones y mezclas forzadas. Mientras la Virgen representa la maternidad idealizada y la Malinche carga con el estigma de la mujer que se alía con el invasor, la Llorona personifica el miedo a un mestizaje vivido como ruptura, como pérdida de un mundo anterior que se hunde, como los hijos, en un agua que ya no pertenece a la comunidad original. En comunidades indígenas, la leyenda ha sido resignificada en algunos casos para subrayar la continuidad de la memoria frente a la destrucción del territorio. Los ríos desviados, contaminados o represados se convierten en escenarios de historias donde la Llorona no solo llora por sus hijos, sino por la desaparición de formas de vida enteras. El llanto ya no se dirige únicamente a personas, sino también a lugares, lenguas, rituales y modos de relacionarse con el agua que han sido erosionados por proyectos extractivos o urbanísticos. En el ámbito psicológico, ciertos análisis ven en la Llorona la representación de una culpa que no se resuelve. La madre que no puede dejar de llorar ni de buscar a sus hijos encarna la imposibilidad de cerrar un duelo cuando no hay cuerpo, cuando no hay explicación o cuando la sociedad no reconoce la pérdida. Esta lectura resuena con experiencias concretas de familias que esperan durante años noticias sobre parientes desaparecidos. El fantasma que no encuentra paz funciona como una metáfora de procesos emocionales reales. En términos de género, la leyenda exhibe la rigidez de los roles asignados. La protagonista solo existe como madre. Fuera de esa función, no tiene identidad propia. Su valor social depende de su capacidad para cuidar y proteger a sus hijos. Cuando se rompe ese mandato, la sanción es absoluta. Esta estructura refleja un patrón más amplio en el que las mujeres son definidas ante todo por su relación con otros, como hijas, esposas, madres, y no como sujetos autónomos. A pesar de la carga de juicio que contiene, la Llorona también ha sido reapropiada como figura de poder en ciertas creaciones contemporáneas. En algunas obras de arte y narraciones, se la representan no como una víctima pasiva ni como un monstruo irracional, sino como una presencia que devuelve el grito a una sociedad que prefiere no escuchar. Su llanto interrumpe la normalidad, rompe el silencio impuesto alrededor de temas incómodos como los feminicidios, la pobreza extrema o el abandono estatal. El hecho de que la Llorona se aparezca casi siempre en los márgenes, de ríos, de ciudades, de caminos, es significativo. Los márgenes son, en muchos contextos, lugares donde se concentran los cuerpos más vulnerables. Personas sin vivienda, trabajadores informales, migrantes en tránsito. Allí donde la luz pública llega con menos fuerza y donde el Estado se diluye, la leyenda cobra más fuerza. Que la madre en pena recorra esos espacios indica que el dolor y la culpa que encarna no pertenecen al centro ordenado, sino a las zonas que éste prefiere no mirar directamente. La persistencia del mito a lo largo de siglos sugiere que cumple funciones que van más allá del entretenimiento. La Llorona permite hablar de temas difíciles con una máscara sobrenatural. A través de ella, se señala el riesgo del agua sin disponer de infraestructuras seguras. Se advierte sobre la violencia masculina sin nombrarla explícitamente. Se ponen en palabras miedos colectivos relacionados con la pérdida de hijos en contextos de guerra, migración o crimen organizado. En la vida cotidiana, el nombre de la Llorona aparece en conversaciones casuales, chistes, comentarios de paso. Una madre puede decir a su hijo que, si no entra ya en casa, la va a llevar la Llorona. Un vecino puede bromear con que la que llora en el edificio contiguo es ella. Estos usos no anulan el miedo original, sino que lo domestican, lo integran en el tejido de expresiones comunes. El mito se vuelve manejable, portátil, capaz de adaptarse a situaciones banales sin perder del todo su filo. Al mismo tiempo, hay quienes sienten incomodidad con la ligereza con que se invoca esa figura en ciertos contextos. Para familias que han vivido pérdidas reales vinculadas al agua o a la violencia, la broma puede sonar como una minimización de su experiencia. En esos casos, la leyenda se coloca en un lugar intermedio. Demasiado cargada de dolor para ser solo un cuento de terror, demasiado arraigada en el imaginario como para desaparecer. En la construcción de relatos audiovisuales, la Llorona ofrece un recurso potente y peligroso a la vez. Potente, porque su sola mención despierta imágenes claras en el público. Una mujer de blanco, un río, un grito en la noche. Peligroso, porque la sobreexplotación de esos elementos puede vaciar el mito de su contenido más profundo, reduciéndolo a un conjunto de efectos sonoros y visuales. La diferencia entre un tratamiento superficial y uno que respeta la complejidad del personaje radica en la atención al contexto, a las motivaciones y a las implicaciones sociales de la historia. Para quien observa la leyenda con cierta distancia, la Llorona puede parecer solo una versión local de un arquetipo más amplio.
El espíritu en pena que regresa por algo que perdió, la madre que no acepta la muerte de sus hijos, la mujer que se convirtió en amenaza después de haber sido víctima. Pero para quienes crecieron escuchando su nombre antes de dormir, la figura tiene un peso específico distinto. No es un concepto, sino una presencia. No es un símbolo abstracto, sino una voz que se cuela en recuerdos concretos. Una noche de lluvia, un apagón, un crujido extraño en la casa, el sonido del agua corriendo detrás de la ventana. La leyenda de La Llorona sigue recorriendo, de manera silenciosa y persistente, los mapas cambiantes de México y de gran parte de América Latina. Cambian las ciudades, los ríos, las fronteras y las tecnologías, pero el llanto permanece. Cada vez que alguien escucha en la oscuridad un sonido que podría ser un sollozo, el imaginario compartido se activa. Aunque inmediatamente se encuentre una explicación racional, un animal, una tubería, una voz lejana, el nombre de La Llorona habrá aparecido en el pensamiento, aunque sea por un segundo. En ese breve cruce entre lo cotidiano y lo inquietante se sostiene la fuerza del mito. La Llorona no necesita mostrarse para seguir existiendo. Le basta con que, frente a ciertos ruidos y ciertos paisajes, una parte de la mente colectiva se pregunte, en silencio, si allí afuera hay una mujer caminando junto al agua, llamando a unos hijos que no pueden responderle nunca más. Al final de todo, La Llorona no funciona solo como un susto heredado del pasado. La figura de esa mujer que camina junto al agua, llamando a unos hijos que ya no pueden responder, recuerda hasta qué punto la culpa puede fijarse sobre una sola persona mientras el entorno que la empujó al límite permanece en la sombra. La leyenda expone una realidad incómoda. Durante siglos, se ha exigido a las madres una perfección imposible, mientras se minimiza la responsabilidad de los hombres, de las estructuras de poder y de la propia violencia histórica que atraviesa estas sociedades. Desde la mirada de este canal, la historia de La Llorona debería leerse como un espejo, no solo como entretenimiento. Habla del riesgo real de los ríos y canales sin protección, de la fragilidad de la vida en los márgenes, de los duelos que nunca se cierran cuando una desaparición queda sin respuesta. Habla también de mujeres que cargan con culpas que no son solo suyas, de comunidades que transforman sus heridas en relatos y de un miedo que viaja con los migrantes mucho más allá del lugar donde nació la leyenda. Reducirla a un simple fantasma vestido de blanco es perder todo ese trasfondo. La voz de este canal considera que el verdadero terror no está en la aparición en sí, sino en aquello que la hace posible. La desigualdad, el machismo, la pobreza extrema, la indiferencia ante quienes viven y mueren en los bordes de las ciudades y de los mapas. La Llorona sigue funcionando porque, detrás de su grito, hay muchas otras voces que rara vez encuentran espacio en los discursos oficiales. Recordar la leyenda es, en parte, recordar a quienes hoy siguen buscando a sus hijos en ríos, canales, fosas y fronteras. Como consejo final, este canal invita a respetar estas historias no solo como folclore, sino como memoria. Cuidar a los vivos, escuchar a quienes atraviesan duelos silenciosos y no trivializar el dolor ajeno es, quizá, la única forma de que figuras como La Llorona pierdan algo de su peso sobre las noches de esta región. Si este contenido le ha resultado útil o le ha hecho mirar de otra forma una leyenda que parecía conocida, el canal le invita a suscribirse, activar las notificaciones y compartir el vídeo con quien pueda estar interesado en estas historias. Su apoyo permite seguir investigando, escribiendo y narrando casos donde el miedo y la realidad se rozan en cada escena. Gracias por llegar hasta el final y por formar parte de esta comunidad que mira de frente a la oscuridad sin dejar de hacerse preguntas.